Entonces, vamos a empezar por la camptodactilia. El término es de un origen griego que significa dedo doblado. Más o menos su incidencia es de 1% de la población y su presentación tiene grados variables de contractura en flexión. Esta camptodactilia puede aparecer al nacimiento, en la infancia e incluso en la adultez, y su presentación puede ser estática o puede ser progresiva. Puede presentarse de manera uni o bilateral, siendo bilateral más comúnmente cuando está asociada a síndromes. Y su tratamiento puede ser conservador o quirúrgico o una combinación de ambos. Entonces se habla de una camptodactilia simple cuando solamente existe la deformidad en flexión y compleja cuando está asociada a sindactilias o clinodactilias, como lo podemos ver en la imagen que les puse en la presentación. Entonces, un poquito de historia. Tamplin en 1846 en Londres fue el primero que mencionó o que describió esta patología, y ya en 1906 Landowski usó el término de camptodactilia y lo definió como una contractura en flexión irreductible que afectaba la articulación interfalángica proximal. Esta contractura o esta flexión puede desarrollar deformidades compensatorias de la articulación interfalángica distal y de la metacarpofalángica, y quise mencionar que es importante no confundirla con la deformidad de Kirchner, que es una deformidad de la falange distal en flexión, que nos puede dar una falsa imagen. Su presentación, el dedo más afectado siempre va a ser el quinto dedo, su incidencia va a disminuir hacia el lado radial y pues la presentación puede ser esporádica, que es la mayor parte de los casos, puede estar asociada a patrones hereditarios, como los puse en la tabla de un lado a la derecha, o puede estar asociada a síndromes, como lo había comentado, como en la imagen de aquí abajo, en donde es un paciente con artrogriposis. En este tipo de pacientes la presentación es más severa, en donde están afectados más dedos y la deformidad de flexión es todavía más grave. Benson nos clasificó estas deformidades en tres tipos, en donde el tipo 1 es la más común, es evidente desde la infancia y la deformidad suele ser aislada, un hallazgo aislado, afecta igual a hombres y mujeres, y esta es la que suele aparecer desde el nacimiento. La tipo 2, su aparición es en la adolescencia, entre los 7 a 11 años de edad aproximadamente, afecta más a las mujeres y esta no va a tener una mejoría, inclusive va a ser progresiva y va a tener una deformidad grave en flexión. La tipo 2, su progresión puede aparecer justamente en momentos de crecimiento del niño o del adolescente, y ahí puede haber más contractura. Y la tipo 3 es la deformidad severa, la que afecta múltiples dedos y es la que está asociada a síndromes. También Faucher nos hizo favor de hacer una clasificación de la camptodactilia, la dividió en cuatro tipos, en donde el uno y el 2 lo dividió en contractura fija y contractura pasivamente corregible. La tipo 1 es de presentación temprana, la tipo 2 presentación tardía, la 3 es la camptodactilia del primer dedo o primer radio, y la tipo 4 es la que está asociada a síndromes. Entonces, de dónde viene la camptodactilia o qué pasa en la camptodactilia? ¿Por qué pasa? Realmente hay muchas hipótesis, hay muchas teorías acerca de esta enfermedad, pero realmente la causa sigue siendo desconocida. Se habla de factores hereditarios, de anomalías anatómicas específicas, de desequilibrio entre las fuerzas de flexores y extensores, pero la teoría actualmente más apoyada es que hay una inserción anómala de los músculos intrínsecos de la mano, o de una inserción anómala del flexor superficial de los dedos, o inclusive una tensión importante en el flexor superficial. Y esto nos va a ocasionar que las bandas laterales estén tensas, que haya un mecanismo extensor central deficiente por una contractura en flexión prolongada, que haya un acortamiento cutáneo. Esto, pues, inclusive también ciertas hipótesis nos dicen que ese acortamiento puede estar asociado, o sea, puede estar antes o posterior de la contractura en flexión, y pues los cambios en la articulación interfalángica distal y metacarpofalángica, que son compensatorias a la deformidad en flexión. Entonces, ¿qué es importante en estos pacientes?
hacer un adecuado examen físico, ¿no? Los pacientes van a llegar a consulta porque, bueno, usualmente esto suele pasar desapercibido los primeros años de vida cuando aparece en el nacimiento, porque es una patología que no causa dolor, no causa déficits motores ni déficits sensoriales, y la mayor parte de los pacientes pequeños que llegan a la consulta es más que nada por motivos estéticos. Entonces, lo importante es, hay que evaluar la articulación interfalángica proximal, que es la que está comprometida en este padecimiento, y hay que determinar dos cosas importantes. Una de ellas es el déficit de extensión, que es el grado máximo que nuestro paciente puede lograr a una extensión activa, y la contractura en flexión, que es el grado máximo de extensión que nosotros podemos lograr de manera pasiva. Entonces les puse aquí un videíto, creo que tiene un poquito de sonido, pero bueno, es importante valorar este paciente con la articulación metacarpofalángica tanto en extensión como en flexión. Cuando lo tenemos en extensión, las articulaciones interfalángicas proximales suelen adoptar una imagen, bueno, una posición en flexión, y cuando nosotros queremos estirar los dedos de manera pasiva, cuando vemos esta palidez que se ve ahí en el video, esto nos habla de que ya hay un déficit cutáneo en ese paciente, y eso puede suceder ya sea, o sea, diferentes opciones, que desde un principio haya ese déficit cutáneo o que la misma contractura en flexión prolongada haya provocado ese déficit cutáneo. Eh, También es importante, antes de hablar de esto, también es importante valorar la articulación interfalángica proximal con la articulación metacarpofalángica en flexión. Si esta articulación la podemos corregir de manera pasiva, esto nos está hablando que el defecto no está dentro de la articulación, sino que son factores extrínsecos que nos están limitando una extensión. Pero si nosotros flexionamos la metacarpofalángica y aún así hay una rigidez en la articulación interfalángica proximal, nos está hablando que el problema está dentro de la articulación, puede ser capsular o puede ser inclusive los ligamentos colaterales. También es importante valorar la integridad del aparato extensor, esto con las maniobras de tenodesis que ya conocemos, ya que también una de las situaciones por una contractura en flexión prolongada nos puede dar un déficit o una flacidez de nuestro aparato extensor que nos limite su función. Para el diagnóstico, bueno, realmente los estudios radiológicos no son tan importantes, pero bueno, en pacientes que de inicio pueden tener radiografías normales, pero ya cuando son fases avanzadas o cuando su presentación es desde la infancia, podemos tener estas características en las radiografías en donde hay una pérdida de la convexidad de la cabeza de la falange proximal, de la falange proximal, y esto a su vez ocasionarnos una subluxación o una luxación hacia volar de la articulación. ¿Y qué tratamiento les vamos a ofrecer a estos pacientes? El tratamiento también está muy discutido, realmente es un tratamiento conservador, quirúrgico o tal vez la combinación de ambos. Obviamente esto va a depender de la gravedad clínica que presente nuestro paciente, y obviamente el futuro y la evolución del paciente va a depender mucho de qué grado de contractura en flexión tenga cuando llegue con nosotros, y los tratamientos van desde el uso de férulas, ejercicios de estiramiento, liberaciones tendinosas, capsulares, musculares e incluso tenotomías. Entonces, hablando un poquito del tratamiento no quirúrgico, en la bibliografía siempre van a sugerir o siempre van a preferir, en la mayoría de los casos, manejarlo de manera conservadora. Obviamente les va a ir mejor a los pacientes entre más pronto iniciemos este tratamiento, y dependiendo de las literaturas, lo sugieren cuando haya una flexión de menos de 40 grados, y en otras literaturas lo hablan de menos de 30 grados. Entonces, ¿qué le vamos a ofrecer a nuestro paciente o qué le vamos a sugerir? Rehabilitación, estiramientos pasivos en rehabilitación y el uso de férulas. Del lado derecho les puse dos tipos de férulas que se pueden utilizar o que se sugieren utilizar. La férula estática la utilizamos en los pacientes que tienen una presentación temprana, pero su contractura es fija. Y las férulas dinámicas las utilizamos en pacientes con presentación temprana, pero con una contractura que es
que no es fija, o sea, con una contractura que sí, sí mejora a la extensión pasiva. Y con estas férulas lo que hacen es, con la dinámica, es mantener la articulación metacarpofalángica en una buena posición y con anillos de velcro ir estirando o hacer estiramientos de la articulación interfalángica proximal. Y lo que les decía, pues es favorable con la intervención más temprana. El tratamiento quirúrgico, lo que les había comentado, que en unas literaturas leí que a partir de los 30 grados, en otras a partir de los 60, pero bueno, del lado derecho les puse un algoritmo que encontré en un libro que me gustó, en donde toma en cuenta todas las zonas que pueden estar asociadas a esta patología, como tenemos la piel, cuando hay déficit cutáneos, como lo vimos con el aclaramiento en el video, podemos ofrecerle a los pacientes etaplastías, inclusive si la contractura en flexión es muy grande, podemos hacer colgajos modificados. Si existe tensión del flexor superficial o una mala inserción del tendón superficial, podemos ofrecerle estenotomías. Cuando hay una inserción anómala de los lumbricales o de los interóseos, hay que hacer una liberación de estos músculos. Y cuando ya está comprometida la articulación interfalángica proximal, pues nos podemos ayudar con uso de clavillos Kirchner para mantener lo más extendido posible la articulación interfalángica proximal. También en este algoritmo no se menciona, pero también la liberación palmar de la cápsula articular, inclusive la liberación de los ligamentos colaterales, nos pueden ayudar a realizar una mejor extensión de nuestra articulación. Y es importante y súper crucial después de la cirugía ofrecer una adecuada rehabilitación. Va a continuar el paciente con uso de férulas y con manejo de rangos de movimiento. Realmente en los libros menciona que no hay tan buena respuesta a veces al tratamiento quirúrgico por las complicaciones que puede tener, como rigidez articular o falta de extensión completa, inclusive recaídas en estos pacientes. Por eso es importante darles un seguimiento estrecho y dar una continuación del tratamiento, aunque sea, bueno, en rehabilitación sin perder al paciente. Y siempre los familiares nos van a preguntar por cuánto tiempo hay que utilizar las férulas. Realmente no hay un tiempo indicado de seguimiento del tratamiento, pero inclusive se dice que hasta que el niño deje de crecer, ya que cuando son brotes de crecimiento, estos padecimientos pueden empeorar o inclusive pueden recaer a pesar de que ya haya hecho una liberación o una cirugía. Eso fue un poquito de camptodactilia. Voy a seguir con las clinodactilias. No sé si alguien tenga una duda o sigo. Bueno, Si voy a quieres, dejamos las dudas para el final. Ok. Vale. A ver, un poquito más lento. Hablando un poquito de clinodactilias, la palabra clinodactilia viene de la palabra clinea, que es doblar o inclinar, y dactilos, que son dedos. Esto se define como una desviación radiocubital de los dedos de la mano. Inclusive puede haber presentación en los pies, que es una desviación lateromedial de los dedos de los pies, y es con grados variables, desde los 8 grados hasta los 15 grados aproximadamente. Su presentación también es una presentación aislada, usualmente afecta al quinto dedo. También puede estar asociada a malformaciones congénitas, a sindactilias complejas, síndrome de Down, síndrome de Apert o displasias, o la imagen que les puse aquí del lado derecho, como el síndrome de Rubinstein-Tabi, en donde tenemos una presentación y una afectación del primer dedo o inclusive hasta el del dedo índice. Hay hasta 25 síndromes asociados que presentan clinodactilia, pero lo más frecuente es que sea una presentación aislada. Eh, este tipo de pacientes realmente la preocupación va a ser estética. Pocos pacientes son los que se afectan de manera funcional, solamente cuando está afectado el dedo pulgar o el dedo índice, o inclusive cuando el grado de desviación del dedo meñique es demasiada, que haya una sobreposición de un dedo con otro, es cuando podemos sugerir un tratamiento quirúrgico en estos pacientes. Su incidencia es de 1 al 19% aproximadamente, dependiendo de la población que se estudie.
Y la etiología, aquí, bueno, aquí lo que sucede es que es una placa de crecimiento que es aberrante, hay un centro de osificación secundario o se llama un centro de osificación en bracket, y nos da una presentación de falange tipo delta, que es como la que podemos ver en la imagen de la derecha, en donde es una falange que tiene una forma triangular por el crecimiento asimétrico. Esto forma un puente entre ambas fisis de crecimiento y limita el crecimiento en esa zona de la falange. Entonces, no hay un crecimiento longitudinal de esta y aparte hay una, ya lo había puesto acá, pero no lo dije, una braquimesofalangia que hace que no haya una adecuada relación entre los tamaños de la falange. Esta suele ser autosómica dominante con una penetrancia incompleta. Suele haber historia familiar cuando tenemos pacientes que tienen clinodactilia y pues realmente la etiología exacta aún no se conoce. El tratamiento lo vamos a ofrecer cuando tenemos pacientes con una desviación entre 30 y 40 grados aproximadamente, lo que les comentaba, cuando hay una superposición que interfiera en la función de la mano. Cuando no hay afectación funcional, pues simplemente podemos observarlo y tratarlo si la desviación empeora con el tiempo. ¿Qué tratamientos podemos ofrecerle a nuestros pacientes? Pues hay un número grande de tipos de osteotomía que podemos utilizar. Realmente se habla que la osteotomía en cuña cerrada es la más sencilla, pero lo que va a ocasionar es un acortamiento todavía mayor de ese dedo. La osteotomía en cuña abierta o en cuña invertida es una buena opción, pero también nos habla que podemos provocar que exista otra nueva placa fisciaria que limite el crecimiento de esa falange y la osteotomía en domo, que también es una opción viable para este tipo de pacientes. Y una opción interesante se llama fisiolisis y esta la pueden hacer con o sin interposición de grasa. La fisiolisis la definió la técnica es de Vickers, en donde él menciona que se hace una resección de la región continua de la zona media de la fisis, como lo podemos ver en la imagen del lado derecho. Él la quita o su técnica quirúrgica menciona que la quita con una fresa o hace un curetaje de toda esa centro de osificación secundario anómalo y puede hacer o puede colocar injerto graso. Leí también que se hace y no se hace y realmente los que no se hicieron también tuvieron una buena evolución y usualmente se sugiere hacer este tipo de tratamientos en pacientes menores de 6 años con angulaciones de los deditos entre 18 y 20 grados aproximadamente. Y esto lo que nos va a permitir es que haya un adecuado crecimiento longitudinal de nuestro dedo, como lo podemos ver en la imagen de a un lado. Cuando hay deformidad severa, hay veces que una sola opción de estas no es suficiente, entonces podemos combinar la fisiolisis con osteotomías en domo, inclusive con plastías en Z cuando ya existen déficit cutáneos. Hay veces que también sugieren liberar los tejidos blandos fibrosos que existen alrededor de nuestra articulación e inclusive realizar plicaturas de los ligamentos colaterales del lado convexo de esta deformidad. Inclusive hay casos en los que hay desbalances hasta tendinosos dependiendo de qué grado de deformidad tenga el paciente. El seguimiento, pues cuando se le ofrece al paciente una fisiolisis, realmente solo se inmovilizan 2 semanas. Cuando se hacen osteotomías, la inmovilización puede ir desde las 4 hasta 6 semanas, dependiendo del seguimiento del paciente con controles radiográficos. Y después del periodo de inmovilización se permite que el niño o el paciente movilizar los dedos de manera normal y las complicaciones que podemos llegar a tener cuando ofrecemos un tratamiento quirúrgico en una clinodactilia son consolidaciones viciosas, malrotaciones, adherencias tendinosas e inclusive rigidez articular. También pues es importante mencionar que es muy complicado que los niños tengan no uniones, entonces eso no es tanto lo que nos preocupa, más que nada que pues no haya una adecuada corrección de la deformidad.
Y por último, voy a hablar del dedo en gatillo o pulgar en gatillo pediátrico o congénito. Eh, Realmente el dedo en gatillo no lo quise poner en el título porque todavía hay una discusión acerca si el dedo en gatillo es pediátrico o si es congénito. Inclusive en el 2020 ya se quitó de la tabla de las condiciones congénitas. Su fisiopatología aún es desconocido, pero se habla de que puede haber un trastorno anatómico preexistente que predisponga el engatillamiento en los niños. Se menciona que no es congénito porque rara vez es observado al nacimiento. Su incidencia es de 3.3 por cada mil recién nacidos vivos. Y lo que sí apoya a la idea o a la hipótesis de que es un padecimiento congénito es que se han estudiado gemelos idénticos que tienen esta patología. Entonces, ¿cuál es la etiología de esta patología? Se habla de un error en el desarrollo de la polea 1 que predispone a una condición inflamatoria y un atrapamiento tendinoso a ese nivel, e inclusive se habla de la asociación del trauma repetitivo en los niños pequeños al estar iniciando a utilizar su mano, que eso causa un estrechamiento del espacio a nivel de la articulación metacarpofalángica y a su vez causar el atrapamiento tendinoso. Em, la presentación, pues la pregunta aquí era que no se presenta al nacimiento o antes del primer año de vida. Eso es porque realmente no se presenta o porque no se diagnostica, ya que pues los niños pequeños o los bebés usualmente tienden a tener el dedo en flexión durante los primeros meses de vida, y pues las primeras presentaciones tempranas del dedo en gatillo es a partir de los 6 meses de edad. Entonces, por eso todavía no se ha llegado realmente a un consenso de cuándo es cuando aparece este engatillamiento. Entonces, es importante valorar la presencia del nódulo de Nota, no confundirlo con alguna otra patología. Hay que explorarlo de manera adecuada, hay que ver que ese nódulo se mueva al momento que nosotros hagamos una flexión o extensión de la articulación interfalángica. Y bueno, hay la clasificación del dedo en gatillo. Se divide en 3 grados: el 0 en donde no hay nada, el grado 1 el niño puede extender activamente, pero ya suena el clic, ya hay un engatillamiento. El grado 2 se puede hacer una extensión pasiva, pero ya no se puede hacer una extensión activa. Y el grado 3 es cuando la articulación interfalángica ya se queda fija en una sola posición. Lo más común es que la presentación es que esté en flexión, pero inclusive se puede quedar fija en extensión. Entonces, el tratamiento. Realmente hay también bibliografía en donde dice que el pulgar en gatillo, pulgar en resorte se resuelve de manera espontánea. Hay autores que dicen que nunca encontraron pacientes que mostraran resolución espontánea después de 4 años, pero hay otros autores que todavía defienden y que dicen que hay una alta tasa de resolución, pero en estadios 1 y 2. Y esto lo mencionan cuando llegan los pacientes a consulta, que todavía el engatillamiento no es grado 3, o inclusive desde el grado 2 empiezan a manejar rehabilitación, uso de férulas, y esperar una resolución, pues sí, una resolución del padecimiento. Em, el tratamiento lo vamos a sugerir, bueno, aquí lo quise poner, que se dice que es conservador en grado 1, grado 2, y ya se sugiere la cirugía en pacientes con grado 3. La verdad, yo en consulta, los pacientes que nos han llegado con pulgar en gatillo, todos nos han llegado ya en grado 3 cuando el niño ya tiene un engatillamiento completo, que ya está fijo en flexión. Tal vez porque, y muchas veces los familiares o los papás mencionan que nunca habían visto que se le atorara el dedito o que hiciera algún clic o algo por el estilo, y realmente se dan cuenta ya que el bebé no puede extender el pulgar. Entonces, pues bueno, no sé, tal vez sí la resolución sea espontánea y por eso no nos lleguen cuando sean esos primeros grados, o bueno, a nosotros no nos han llegado. Entonces, qué tan fácil o qué tan conveniente sea el uso de férulas.
en estos primeros grados, pues también sugerirlo dependiendo del paciente que tengamos enfrente. Entonces, también quise poner este algoritmo que, pues bueno, más o menos habla un poquito de lo que acabo de decir, dependiendo del grado que encontremos a nuestro paciente, si el paciente tiene dolor en su dedito y sugieren inclusive en el grado 1 observarlo hasta los 6 meses y si no mejora ya considerar la cirugía. Aquí en este algoritmo, desde el grado 2 y grado 3 ya sugieren el tratamiento quirúrgico en estos pacientes. ¿Y cuál es la técnica quirúrgica? Pues la técnica nos menciona o nos sugiere que podemos hacer una línea justo en el centro de nuestro dedo para evitar lesionar los paquetes neurovasculares. Hacemos un abordaje de pequeño de 1 centímetro a nivel del pliegue en la articulación metacarpofalángico hasta encontrar la polea 1 y liberarla por completo. Y nada más sí asegurarnos que haya una adecuada liberación de la polea para que no haya recidivas. Inclusive en pacientes que ya llegan mayores de 2, 3 años con una contractura en flexión de larga evolución y que sea de manera bilateral, puede ser que el paciente no recupere de inicio la extensión completa del pulgar. O sea, sí tiene que estar liberado bien el tendón, pero puede quedar cierta flexión del pulgar. El seguimiento, pues el valorar las heridas, realmente no necesitan fisioterapia ni rehabilitación, la cirugía tiene resultados muy buenos y las complicaciones son del 1 al 2%, y estas son complicaciones con infecciones. Y el engatillamiento residual se puede deber a liberaciones inadecuadas o inclusive adherencias tendinosas. Entonces, pues realmente la cirugía o el tratamiento quirúrgico en este caso, a diferencia de los otros dos padecimientos, pues bueno, tiene muy buenos resultados. Entonces, pues valorar qué es lo que también los papás quieren realizar. Y eso sería todo un poquito rápido. Listo. Perfecto, buenas noches. No sé si alguien tenga alguna pregunta para la doctora Catalina, si alguien quiera expresar alguna duda o si les quedó todo muy claro. Si no, yo quisiera nada más preguntarle a la doctora si hasta qué edad consideraría en las camptodactíleas razonable insistir con un tratamiento ortésico antes de la cirugía. Pues más que nada de edad, yo creo que más bien depende del grado de flexión que tenga el paciente, qué tanta es la contractura que presenta y los grados. También depende si la contractura es flexible o es rígida. Entonces, en grados, en pacientes que tienen una contractura que se puede corregir, pues yo creo que lo máximo posible porque sí mencionaban o la literatura sí te marca que hay veces que no tienen una buena recuperación o una buena evolución con los tratamientos quirúrgicos porque también van a ser adherencias, hay que seguir con rehabilitación, inclusive después del tratamiento quirúrgico también hay que usar férulas. Entonces, mientras mayor sea la posibilidad de que tú le ofrezcas al paciente un tratamiento conservador, yo creo que yo me iría de ese lado si la contractura lo permite. Obviamente ya si tienes contracturas mayores de 40, 60 grados y que aunque sean corregibles, pues yo creo que ahí sí va variando. Y en contracturas fijas, en donde no hay a pesar de que tú hagas una flexión de la articulación metacarpofalángica, si no se corrige, pues ya estamos hablando de factores que son intrínsecos ahí en la articulación, entonces pues lo más probable es que tu paciente necesite un tratamiento quirúrgico más que férulas. Más que hacerlo, sí, claro. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario de alguno de los profesores que se encuentran aquí presentes. Hola, hola. ¿Sí se escucha? Porque Sí, tengo la buenas señal noches. medio chafona. De ahorita, por ejemplo, de lo que comentabas del pulgar el gatillo,
del manejo así como que expectante y su resolución espontánea. Yo solo he tenido una sola paciente que no se quiso operar y no quisieron operarla prácticamente porque era hija de doctores y le tenían más miedo a que fuera algo a salir mal en la cirugía, que aunque sabemos que es una cirugía súper cortita de 10 minutos, que no vas a hacer, eh, pues es muy, pues es poco complicable, por así decirlo. No la quisieron operar en su momento y solita se le resolvió el dedo en gatillo. Cuando yo estuve en el materno, prácticamente todos los que llegaban a consulta, todos los operábamos. ¿Por qué? Porque era a veces como que una población un poco menos, pues que es más fácil que se te pierda el paciente, es más difícil que te hagan a veces caso a las indicaciones o que regresen a la consulta, entonces la mayoría preferíamos operarlos. El único caso que he tenido fue de la hija de unos amigos que prefirieron esperarse y a fin de cuentas no se necesitó la cirugía. Bueno, Pero pues. no, es el único caso que me ha tocado, así que ¿Y ese caso que le llegó pero ya estaba fija la articulación o se engatillaba, o sea, de que subía y bajaba? al principio se le engatillaba, sí duró fija yo creo que a lo mejor unos meses, que fue cuando ya me estaban así como que indecisos de que hoy la operamos, no la operamos. Eh, pero a fin de cuentas ellos empezaron como que manejarla de que ponerle cambios físicos, hacerle estiramientos en la casa y demás. Fue cediendo esa deformidad, así como que el mantenerse engatillado así fijo, a volverse a hacer algo más como el trigger convencional y con el tiempo ya se dio por completo. Ah, súper bien. Pues sí, parte de... Yo creo que muchas veces no lo vemos así porque, bueno, los que yo he visto siempre llegan ya con la contractura y, bueno, o Sí, sea, ya llegan fijos realmente y los papás pues se preocupan más. No nos han tocado papás médicos todavía, entonces tal vez eso también pueda ser parte de... sí, yo creo que la complicación era esa, que era hija de dos médicos, entonces era la razón número uno por no operarse. Sí, bueno. Bien. No sé si hay algún otro comentario del resto de la clase. Todo en orden aparentemente. Sí, la verdad, yo creo que fue muy apto terminar con estos temas porque ya habíamos abordado también previamente las polidactilias, las endactilias, las hipoplasias del pulgar, entonces sí nos faltaba checar estos temas. Siento que fue muy completo, muy complementario abordar estos temas que dio Cata el día de hoy. Entonces, yo creo que es bastante interesante. Si llegan a consulta, no son tan relativamente frecuentes, pero son patologías que es interesante conocer, al menos cómo abordarlas inicialmente como cirujanos de mano. Claro. Muy bien. Y realmente son temas cortitos. Intenté buscar más información, pero pues no había mucho. No, pues estuvo muy bien. Digo, yo creo que, como dice Iram, a veces nos gustaría tener más pacientes de estos congénitos y demás, pero no siempre llegan. Entonces, cuando los tenemos hay que aprovechar y poderlos comentar así en sesión. Pero muy buena la clase. Yo creo que si no hay algún otro comentario de alguien más, pues podemos dar por terminada la sesión y agradecer a todos los que se conectaron y a Catalina, gracias por presentar el tema. Sí, gracias, doctora. Bueno, Bien, Gracias, Cata. perfecto. Nos bye. vemos mañana, chamacones. Bye. Muchas gracias a todos por haberse Bye. conectado. Bye, bye, gracias.